Dios me les bendiga, Dios me les bendiga, Dios les guarde en el nombre poderoso de Jesucristo. Quiero compartir una palabra con ustedes en esta hermosa mañana. Dios bendiga a todos aquellos que van a oír este mensaje. Y quiero titularlo bajo el tema, ¿quién será? Yo quiero que tú le digas a alguien que tienes a tu lado, ¿quién será? Amén. Quiero leer en Salmos capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice los que habitarán en el monte santo de Dios. Quiero hablar bajo el tema, ¿quién será? Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Podemos ver en esta hermosa palabra del Señor que David está haciendo una pregunta, quería saber respecto a quién iba a habitar en la presencia de Dios. Cuando se habla de tabernáculo, se habla en aquel entonces, cuando en los tiempos de Moisés, a donde posaba la presencia de Dios, donde venía la presencia de Dios en aquel entonces como columna de nube. Dice las escrituras del Señor que en aquel tiempo Dios le da requisitos e instrucciones a Moisés para que construyera el tabernáculo donde la gente se iba a congregar y donde el Espíritu Santo iba a hacer acto de presencia. Pero dice las escrituras que David estaba haciendo una pregunta en ese entonces y él quería saber quién iba a habitar en el tabernáculo, quiénes eran los seleccionados, quiénes eran las personas adecuadas para habitar en la presencia de Dios, quiénes eran las personas que iban a habitar en el monte santo. Se habla de tabernáculo, pero también se habla de un monte que es el monte de Sinaí, o el monte que más adelante lo llaman monte Oré, que significa monte de Dios. En pocas palabras, este hombre David quería saber quiénes eran la gente adecuada, quiénes eran la gente clasificada. Por eso es que dice, ¿quién habitará en el tabernáculo? ¿Quién habitará en tu monte santo? Y él comienza a decir o comienza a descifrar las cualidades de la persona que van a estar en la presencia de Dios. Nótese que él dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Está haciendo una pregunta, pero también hace otra pregunta, ¿quién morará en tu monte santo? Y él dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Una de las cosas de la cual Dios se agrada son la gente que practica justicia, son la gente que camina en integridad, son la gente que hablan verdad en su corazón. Hay mucha gente en estos tiempos que lo que hablan es mentira, que lo que hablan es falsedad, que no tienen una vida consagrada al Espíritu Santo, que no son íntegros en la vida espiritual, que no son íntegros en la bondad de Dios, que no son íntegros avanzando en la palabra, que viven de apariencia. No, yo vengo a declarar una palabra sobre ti en esta mañana. Los que son íntegros, los que practican justicia, los que hablan verdad en su corazón, esos son los que van a ver la gloria de Dios, esos son los que van a ver poder de Dios manifestado, esos son los que Dios va a calificar. Dios no va a calificar gente, óigame bien, que no sea genuina, gente que no sea íntegra, gente que hable mal de su prójimo. Mucha gente hablando mal de su prójimo, mucha gente escuchando chisme de otro, sin ellos mismos saber, y calumniando y hablando mal de otros. Y así mismo vienen ante la presencia de Dios, así mismo vienen a hablar de la palabra con raíces de amargura en su corazón. El salmista está diciendo, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu monte santo? ¿Quiénes son esa gente? El que anda en integridad. Una de las cosas que Dios te demanda es integridad, pueblo. Hay gente que son como las olas del mar, que van y vienen. Oh, Kamawakanda la Bashama.
y no mantienen una santidad, gente que no son íntegras en la palabra, gente que lo que van y vienen y no son constantes, y el hombre de doble ánimo es inconstante en los caminos del Señor. Otra de las cosas que Dios demanda es la justicia. Tenemos que hacer justicia, tenemos que caminar en bondad, en amor, y y hay poca gente caminando en este nivel. Muchos son los que echan fuego, los que echan espuma, los que echan, sí, qué sé yo, humo por la boca, echan fuego, echan chispa, echan de todo, pero no practicamos justicia, no hablamos la verdad, no hablamos amaguaquima conforme el amor del Espíritu Santo. A veces queremos aparentar por 1 minuto o 2 horas, pero verdaderamente no somos íntegros. Vengo a motivar a alguien en esta mañana y a decirte que los que van a habitar en el tabernáculo y en el monte santo son la gente íntegra, la gente que hace justicia, la gente que habla verdad en su corazón. Hay gente que te habla verdad en el momento, pero cuando te da la espalda, mienten en su corazón. No son íntegros de verdad. Los que hablan verdad en su corazón. Cuando se habla de corazón, se habla tanto de corazón como espíritu también. Porque en griego y hebreo lo declaran. Shotaramaki maramakanda. Y hay gente que en su espíritu y en su corazón están hablando mentiras. Hablan con su hermano, pero se mantienen calumniándolo. Y hablan de Dios, pero no son íntegros. Son como las olas del mar que van y vienen. Esa malicia del diablo tiene que acabarse. Dios necesita hombres íntegros. Dios necesita mujeres íntegras. Dios necesita hombres que se ponga de pie. Mujeres que se pongan de pie y digan: yo voy a caminar en verdad, yo voy a ser íntegra, yo voy a ser íntegro y voy a practicar justicia. Porque hay gente que no practica justicia, gente que a este le dan más porque es el que trae la bendición, pero como este no trajo, yo no le voy a dar. Se fueron para Cúcuta los glorias. Y cuando se habla de justicia, significa dar al que le corresponde lo legal. Si a ti te corresponde esto, a ti hay que darte esto. Eso es practicar justicia. Pero hay gente que no practica justicia. Hay gente que le da al que no hace. Se fueron para Cúcuta los glorias. Y él está haciendo una pregunta: ¿quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. Entonces hay gente que haciendo mal a su prójimo y ellos quieren entrar en el tabernáculo. Hay gente que actúa mal, tratando mal a su prójimo, levantando calumnia, y ellos se la pasan adorando y glorificando, pero no tienen un arrepentimiento genuino. ¿Quién habitará en el lugar, en el tabernáculo? ¿Quién habitará en el monte santo? ¿Quién es el que va a vivir? En la versión actual dice: ¿quién vivirá en el monte de Dios, en el tabernáculo? Para tú ministrar las cosas de Dios, tienes que ser íntegro. Para tú ministrar la palabra, tienes que hacer justicia. Para tú ministrar en el tabernáculo, anda rebasanda en la presencia del Espíritu de Dios, tienes que ser un hombre que hable verdad, una mujer que practique la santidad. ¿O no se acuerdan de Samuel? Que Elí ya no estaba clasificado en la presencia de Dios, pero Dios se plació en tomar a Samuel. Porque Samuel estaba caminando en integridad. Y Samuel estaba viviendo y durmiendo en el tabernáculo ahí, Amahuacanda, en la casa de Jehová. Eso es lo que Dios quiere. Vengo a motivar a alguien y a hablarle algo. ¿Quién es el que va a habitar en la presencia de Dios? ¿Quiénes son esa gente que dice: yo voy a habitar en el tabernáculo, yo voy a habitar en el monte santo? Pero recuerda, hay que ser íntegro, hay que practicar justicia y hay que hablar en el corazón con verdad y no calumniando a tu hermano. Deja de estar hablando mal de tu prójimo. Practica la santidad de Dios. Sé íntegro en la palabra y apártate de hermana. En el nombre poderoso de Jesucristo te traigo esta palabra. Si quieres ser clasificado allá en el reino de los cielos, haz justicia, practica la verdad y no mientas a tu prójimo. Habla con verdad.
Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. ¿Quién será?